Gracias, Joaquín. Bueno, efectivamente vamos a abordar la semana internacional, el segmento internacional. Primer tema muy importante, el reciente atentado islamista en Francia. Todos sabemos que una persona tunecina ingresó a la catedral de Niza, en el sur de Francia, y decapitó al sacristán y mató a otras dos personas. Este atentado se suma a muchísimos otros que se produjeron tanto en Niza como en otras ciudades contra poblaciones francesas o en ciudades de Francia. También ocurrió algo en su consulado en Arabia Saudita. Esto ha levantado un sentimiento de indignación y de preocupación en Francia, tanto del gobierno como de la población. Pero hay que ponerlo en contexto todo lo que está pasando en Francia. Francia ha sido uno de los países que ha liderado los bombardeos contra varios países árabes en los últimos años. Concretamente, en el marco de la primavera árabe, Francia bombardeó en Libia y ha seguido bombardeando hasta recientemente. Ha intervenido militarmente allí, ha intervenido en ese país. En el caso de Libia, ha matado, fue un agente francés quien mató al general Gaddafi, que era el presidente de ese país. Y esto ha generado a lo largo de los años un enorme sentimiento de indignación y de preocupación y de reproche de parte de poblaciones de diferentes países islámicos. En este contexto es donde Francia y la dirigencia política francesa decide o busca tomar represalias y enfrentar a la amenaza islámica. Recordemos que en el caso de Francia es el país europeo que más población musulmana tiene, casi el 8% de su población pertenece a esta confesión religiosa, y esto tiene graves consecuencias dentro del país. Y ahora pasamos a otro tema que también hace a la problemática internacional en esta semana, que son las elecciones en los Estados Unidos. El martes próximo, Trump y su contrincante Biden se enfrentan para definir quién es el próximo presidente de los Estados Unidos. Lo interesante o lo preocupante de esta elección es que muy probablemente el mismo martes no habrá resultado definitivo o no lo habrá por muchos días. Recordemos que en el caso de George W. Bush, el país estuvo prácticamente un mes y medio sin presidente porque no se ponían de acuerdo en el conteo. Unos se acusaban de fraude, otros se acusaban de hacer votar a los muertos. En fin, algo que parece recordar a lo que ha pasado en varias ocasiones en Latinoamérica o incluso en Argentina. Esto se produce en el medio de un contexto social muy conflictivo, con grandes disturbios, grupos raciales de todo tipo, blancos, negros, afroamericanos y de diferentes ideologías se enfrentan a los gobiernos de tanto el federal, el nacional, como en las provincias o en los estados. Esto ha provocado que el país esté en estado de convulsión muy alto y no sabemos qué es lo que va a pasar. Lo que sí sabemos es que probablemente las elecciones estén definidas por los votos que se van a producir a través del correo, o sea, por voto por correo, cosa que es novedosa en el caso, ha habido siempre, pero es novedoso en lo masivo que ha sido. Ya han habido muchísimos votos, cerca de 6 millones de votos ya se han emitido por correo. Y esto probablemente defina el nuevo escenario de las elecciones del próximo martes en los Estados Unidos. Y salimos de Estados Unidos y nos vamos al continente latinoamericano. Entramos de algo muy importante que pasó esta semana, que fue el plebiscito en Chile, donde la población inmensamente votó a favor de una reforma constitucional. Esto en realidad se va a producir a través de una asamblea constituyente en los próximos días. Recordemos que Chile todavía era gobernado por la constitución que había emitido o producido el general Pinochet ya hace unos 35 años atrás, que había generado un Estado, un país altamente polarizado, muy elitista, muy conservador, con un presidente todopoderoso, con un parlamento sin poder real. Y esto se demostró a lo largo del año anterior con grandes protestas, graves protestas sociales, que dejaron alrededor de 40 muertos, y ese maravilloso modelo del que se hablaba, que era el chileno, se vino abajo en pocas semanas. Y para concluir, evidentemente, tomamos el tema de las elecciones en Bolivia, donde el partido de Evo Morales volvió a ganar las elecciones masivamente,
Recordando que Bolivia es un país que es el primer productor mundial o tiene las principales reservas mundiales de litio, que es el mineral que permite la fabricación de baterías y que es fundamental para la industria automotriz, para el próximo auto eléctrico que ya se está produciendo, sobre todo en China y en los Estados Unidos. Allí hay una batalla muy grande por el acceso a ese mineral. En el caso de Bolivia, recordemos que además de este mineral es un gran productor de gas y es un gran productor de cocaína. Recordemos este dato porque importa a toda la región y al planeta, porque junto con Perú y Colombia son los principales productores de cocaína, y Argentina comparte con Bolivia 740 kilómetros de frontera absolutamente permeable, lo sabemos muy bien, y esto lo pone a Bolivia en el centro, en el epicentro de los intereses estratégicos de Argentina. Así que estos serían los temas que esta semana son más notables o relevantes. En el caso de las elecciones de Estados Unidos hablaremos nuevamente en los próximos días y sin duda el próximo viernes. Un saludo, muchas gracias.